República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Doctorado en Educación, Unidad Curricular, Métodos Avanzados de Investigación 1, Contextualización y Abordaje del Método de Investigación Cualitativa, Etnografía y Etnometodología. Autoras Grupo 7, Janet Paola Delgado Torres, María Alexandra Molina Chocó, Mary Rodríguez Zúñiga, Rovira Paredes Bautista, Tatiana Lucena Ortega Camacho, tutora doctora Evelyn Garrido, Caracas, octubre de 2024. El término etnografía significa descripción de un pueblo. La etnografía es un método de investigación cualitativo que se centra en estudiar grupos sociales organizados y sus culturas. Lo hace a través de la observación detallada de comportamientos, costumbres y creencias compartidas. El origen de este método se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los antropólogos comenzaron a cuestionar las teorías especulativas sobre las sociedades humanas, optando por el trabajo de campo para entender verdaderamente la experiencia humana. En Gran Bretaña, los antropólogos coloniales Radcliffe y Malinowski estudiaron sociedades bajo control colonial, mientras que en Estados Unidos, Franz Boas se enfocó en las culturas de los nativos americanos. Radcliffe y Malinowski defendieron la observación participante, donde el investigador se integra en la comunidad estudiada. Desde la década de 1920, los sociólogos de la Universidad de Chicago adaptaron estas técnicas etnográficas para estudiar grupos sociales en comunidades modernas de Estados Unidos, influyendo en áreas como la educación, la salud pública y las comunicaciones de masas. La etnografía tiene varias características claves. Es de carácter fenomenológico o émico. Describe los fenómenos sociales desde la perspectiva interna de los participantes, diferenciando entre lo émico desde dentro de la cultura y lo ético desde fuera. Es de permanencia prolongada. El etnógrafo permanece en el grupo para ganar confianza y aprender la cultura del grupo. Posee enfoque holístico y naturalista. Ofrece una visión global del contexto social, integrando tanto la perspectiva interna como la externa del investigador. Es de carácter inductivo. Se basa en la observación participante y la experiencia directa para desarrollar categorías y teorías. Tiene un modelo cíclico. La recolección de datos y la formulación de teorías se retroalimentan, lo que caracteriza el trabajo de campo en la etnografía. La recolección de datos de la etnografía se lleva a cabo a través de diversas técnicas que permiten al investigador observar una comprensión profunda del contexto social. Algunas de estas técnicas son la observación participante, donde el investigador se integra en el grupo estudiado. Las entrevistas se realizan de manera semiestructuradas o no estructuradas. El análisis de documentos. Se examinan escritos y materiales relevantes como son diarios, registros, publicaciones locales, entre otros. Las notas de campo. El investigador toma apuntes detalladamente sobre las observaciones y conversaciones, capturando tanto el contexto como las interacciones en el momento. Los grupos focales. Se pueden realizar discusiones para obtener diversas perspectivas sobre un tema específico, promoviendo la interacción entre los participantes. Y por último, la fotografía y video. Algunas investigaciones etnográficas los utilizan para fortalecer y complementar la recolección de datos. Es característico de la investigación cualitativa y en concreto del método etnográfico que el análisis de los datos se realice a lo largo del estudio. El proceso de recogida de datos y su análisis están resistentemente unidos, es decir, en el método etnográfico se observa e interpreta paralelamente. A lo largo del proceso de investigación se va seleccionando lo significativo del contexto de acuerdo con la elaboración conceptual y teórica que se realiza al mismo tiempo. A medida que el etnógrafo va obteniendo los datos, genera hipótesis, realiza múltiples análisis, reinterpreta y formula nuevas hipótesis sobre determinadas relaciones entre los conceptos generales y los fenómenos observados. Y es justamente en este doble proceso de observación y de interpretación cuando se abre la posibilidad de construir y de enriquecer la teoría.
La etnografía es un método de investigación cualitativa que busca comprender y describir la vida social desde la perspectiva de los participantes. Los etnógrafos buscan entender cómo los individuos y grupos construyen significado en su vida cotidiana, lo que implica una inmersión profunda en el contexto social que se estudia. La etnografía utiliza tanto la perspectiva EMIT desde el punto de vista de los participantes como la ETIT desde el punto de vista del investigador. La recolección de datos a través de herramientas como la observación participante, entrevistas y análisis de contenido permiten una exploración profunda de las experiencias y significados que los individuos atribuyen a sus acciones y relaciones. La etnografía adopta un enfoque holístico, considerando el contexto social, cultural e histórico en el que se desarrollan las interacciones. El proceso etnográfico es cíclico y flexible. La recolección de datos y el análisis se realizan de manera simultánea. La etnografía no solo busca describir la realidad social, sino también construir teoría a partir de los datos recolectados. La reflexividad implica que los investigadores deben considerar cómo sus propias experiencias, creencias y contextos pueden afectar la interpretación de los datos. En resumen, el método etnográfico se caracteriza por un enfoque interpretativo y holístico que busca comprender la vida social desde la perspectiva de los participantes, utilizando métodos cualitativos y un proceso de investigación cíclico y reflexivo. La etnometodología es una perspectiva sociológica muy reciente y se centra en los métodos informales que las personas utilizan para interpretar sus interacciones sociales cotidianas. En lugar de seguir una teoría rígida, los etnometodólogos estudian cómo las personas construyen y mantienen su realidad social a través de interacciones reflexivas, basadas en el sentido común y el razonamiento práctico. Este enfoque también destaca técnicas como la búsqueda de la forma normal y la reciprocidad de perspectiva, que permiten a los individuos mantener una visión compartida de la realidad en sus interacciones sociales. La etnometodología se enfoca en cómo las personas contribuyen significado en su vida diaria a través de las interacciones sociales sin depender de teorías previas. Estudia los métodos informales que usan para entender estas interacciones, con énfasis en la microsociología. Los investigadores recolectan datos mediante observación directa, grabaciones y entrevistas, prestando atención a los detalles cotidianos. El trabajo de campo es clave para captar la complejidad de las interacciones sociales en contextos naturales. La etnometodología se enfoca en dos aspectos principales: condiciones de emergencia del orden social, donde se estudia cómo las interacciones cotidianas mantienen el orden social, y organización de interacciones, que analiza cómo las personas organizan sus interacciones y dan sentido a la comunicación y prácticas sociales en contextos específicos. La recolección de datos de la etnometodología se enfoca en cómo las personas construyen sentido a su vida cotidiana a través de interacciones y prácticas sociales. Para esto tenemos algunas técnicas como son la observación naturalista. Los investigadores observan interacciones en el entorno natural sin intervenir. El análisis de conversaciones. Se realiza un estudio detallado de las interacciones verbales, transcribiendo y examinando diálogos para entender la construcción de significado y relaciones sociales. Entrevistas en profundidad. Aunque se prioriza la observación, se pueden llevar a cabo entrevistas abiertas y flexibles para explorar la interpretación de los participantes sobre sus experiencias. Los diarios de campo. Los investigadores mantienen registros detallados de las observaciones y reflexiones, documentando el contexto y las dinámicas observadas. El análisis de documentos y materiales. Se analizan escritos e instrumentos que reflejan prácticas cotidianas, como son los correos y las publicaciones en redes sociales. El estudio de caso.
Con ello se profundiza en situaciones específicas y se entienden cómo se construyen significados en contextos particulares. Y por último, los métodos visuales, que en algunos casos se emplean para fortalecer la dimensión visual de la investigación, como son la fotografía o videos. El análisis de datos en la etnometodología se centra en comprender cómo las personas crean y mantienen el sentido de vida cotidiana a través de interacciones y prácticas sociales. Se utiliza un enfoque inductivo, donde se examina las conversaciones y acciones de los individuos para identificar patrones y significados emergentes, sin imponer categorías predefinidas. Este método busca revelar la lógica y las reglas que las personas utilizan en su vida diaria, enfatizando en la perspectiva de los participantes. La etnometodología se centra en el estudio de las prácticas cotidianas y los métodos que las personas utilizan para dar sentido a su vida social. Los aspectos que son más relevantes son: interés por las interacciones y prácticas diarias. Utilizar un enfoque inductivo, generando teorías a partir de la observación de prácticas sociales, sin imponer categorías. Enfatizar en la interpretación de los participantes sobre sus propias experiencias. Examinar las interacciones verbales para entender cómo se organiza la comunicación y se construye significado. Considerar el contexto social y cultural de las interacciones, analizando cómo las normas y expectativas influyen en el comportamiento. Reflexionar sobre cómo sus interpretaciones afectan la comprensión de los datos. Considerar que la realidad social es activamente construida por los individuos a través de sus interacciones. Es decir, la etnometodología se caracteriza por su enfoque en las prácticas cotidianas y la construcción de significado, utilizando métodos inductivos y reflexivos para comprender cómo las personas interpretan su vida social.